Dicen que el video mató a la estrella de radio, pero es una mentira. La radio no murió, la radio simplemente se sumergió, se escondió en las frecuencias bajas, en la estática de la onda media, en esos lugares del dial donde solo se escuchan los susurros de las tormentas solares y las transmisiones de números de la Guerra Fría. La voz humana tiene poder. Una orden, dicha con la cadencia correcta, con el tono exacto de autoridad y carisma, puede anular la voluntad. Y si esa voz no viene de una persona, sino de una máquina, entonces no tienes a quién suplicar. Mi nombre es Daniel. Soy vigilante nocturno en un depósito de chatarra industrial en las afueras de la ciudad. Mi vida es una serie de noches vacías, café rancio y el sonido del viento moviendo toneladas de metal oxidado. Para no volverme loco, colecciono radios antiguas, de válvulas, de baquelita, esos aparatos que necesitan calentarse antes de hablar, que huelen a polvo caliente y electricidad vieja. Esta es la historia de la Philco Modelo 48 y de la noche en que la ciudad entera dejó de pensar y empezó a obedecer. La encontré en el maletero de un Buick del 52 que trajeron para compactar. Estaba impecable. Madera de nogal, dial iluminado, una joya de la ingeniería de posguerra. Me la llevé a mi caseta de vigilancia. La limpié. Cambié el cable de alimentación, que estaba podrido. Cuando la enchufé, las válvulas brillaron con una luz naranja, cálida, reconfortante. El zumbido de la electricidad llenó la pequeña habitación. Giré el dial. Al principio, solo había ruido blanco. El océano de la estática. Shush. Pasé por las estaciones habituales. Noticias, música pop, predicadores nocturnos gritando sobre el apocalipsis. Pero entonces llegué al final del dial, a una frecuencia que no debería existir. La aguja se detuvo en una zona muerta, cerca de los 500 kilohercios. El ruido blanco desapareció de golpe. No hubo transición. Fue un corte limpio hacia el silencio absoluto. Y entonces sonó la música. Era una melodía alegre, jingle publicitario de los años 50, violines, un piano rápido, una sensación de optimismo prefabricado. Y la voz era la voz de un hombre, profunda, aterciopelada, la clase de voz que te vende cigarrillos diciendo que son buenos para la salud, la clase de voz en la que confías instintivamente. «Buenas noches, ciudadanos productivos», dijo la voz. «Están sintonizando la frecuencia dorada. Son las 3:33 de la mañana. El momento perfecto para mejorar». Me reí. Pensé que era una transmisión pirata, un proyecto de arte. «¿Se sienten cansados?», continuó el locutor. «Por supuesto que sí. La vida moderna es agotadora. Pero no se preocupen. Tenemos la solución. Solo tienen que seguir las instrucciones. Es fácil. Es simple. Es satisfactorio». Esperé que me vendiera un tónico o un seguro de vida. Pero el tono de la música cambió. Se volvió monótono, un zumbido rítmico, hipnótico. «Primera instrucción», dijo el locutor. Su voz bajó una octava. Se volvió íntima. «Miren su mano izquierda. Mírenla ahora». Yo estaba sosteniendo mi taza de café con la mano izquierda. Sin pensarlo, bajé la vista. Miré mi mano. «Bien», dijo la radio. «¿Ven esa taza? Está sucia. El café es veneno. Tírenlo». Sentí un cosquilleo en el brazo. Un impulso eléctrico que no nació en mi cerebro. Mi mano se movió. Giró la muñeca. El café caliente cayó al suelo, manchando mis botas. Me quedé paralizado. No había querido hacerlo. Me gustaba ese café. Pero mi mano había obedecido a la voz antes de que yo pudiera procesar la orden. «Excelente», dijo el locutor. «La obediencia es limpieza. La obediencia es orden. Ahora, volvamos a la música». Sonó una canción de jazz suave.
Me levanté de la silla, retrocediendo. Miré la radio como si fuera una bomba. Coincidencia, me dije. Sugestión. Estaba cansado. Se me cayó la taza y mi cerebro inventó la causalidad. Pero no apagué la radio. Pasaron 10 minutos. La música cesó. El zumbido volvió. Segunda instrucción, dijo la voz. Ahora sonaba más cerca, como si el locutor estuviera sentado en la silla vacía frente a mí. Hay una ventana a tu derecha. El cristal está sucio. Te impide ver la verdad. Rómpelo. Miré la ventana de la caseta. Daba al patio de chatarra. No, dije en voz alta. Rómpelo, repitió la voz. No era un grito, era una afirmación, un hecho. Tu mano derecha está cerca del martillo de emergencia. Tómalo y libera la visión. Mi mano derecha empezó a temblar. Sentí mis músculos contraerse. Mi bíceps se tensó. Mi mano se movió hacia el cinturón de herramientas que tenía sobre la mesa. Mis dedos rozaron el mango del martillo. «No», grité. Me agarré la muñeca derecha con la mano izquierda. Luché contra mi propio brazo. Era como si alguien más estuviera tirando de mis tendones como si fueran hilos de marioneta. «No te resistas», susurró la radio. La estática subió de volumen, sonando como miles de agujas cayendo sobre metal. La resistencia genera dolor, la obediencia genera paz. Rómpelo. La presión en mi cabeza era insoportable. Una migraña instantánea, ciega. Agarré el martillo. Hazlo. Levanté el brazo. Ahora, crash. El cristal estalló hacia afuera. El aire frío de la noche entró en la caseta. Solté el martillo. Caí de rodillas, jadeando. Lo había hecho. No quería, pero lo había hecho. La sensación de alivio que siguió fue lo más aterrador. En el momento en que el cristal se rompió, el dolor de cabeza desapareció. Me sentí bien, me sentí eufórico, me sentí recompensado. La radio emitió un pequeño sonido de campana. «Ding». «Muy bien», dijo el locutor. «El progreso requiere destrucción. Hacemos una pausa comercial». Sonó un anuncio de detergente de los años 50, pero la letra estaba distorsionada. «Lava tus manchas, lava tu culpa, lava tu nombre, blanquea tu alma». Tenía que salir de allí. Tenía que alejarme de esa caja de madera. Salí de la caseta, pasando por el marco de la ventana rota. Caminé hacia el patio de chatarra. El aire frío me ayudó a pensar. Es una frecuencia, pensé. Subliminal, control mental, MK Ultra. Alguien está probando un arma. Caminé hacia la verja que da a la carretera principal. Necesitaba ver gente. Necesitaba ver normalidad. La carretera estaba vacía. Eran las 4 de la mañana. Pero entonces vi un coche, un sedán azul. Venía despacio. El coche se detuvo en medio de la carretera justo frente a mi verja. El motor estaba encendido, las luces puestas. Me acerqué a la verja. «¿Hola?», grité. «¿Necesita ayuda?». El conductor no me miró. Estaba mirando fijamente al frente, con las manos en el volante en la posición de las 10:10. La ventanilla del conductor estaba bajada, y desde el interior del coche escuché el sonido. Era la misma música, el mismo jazz suave y distorsionado. Venía de la radio del coche. La música se detuvo. «Tercera instrucción», dijo la voz del locutor. Sonaba en mi caseta, pero también sonaba en el coche de ese desconocido. Estaba en todas partes. «El obstáculo frente a ti es una ilusión. La seguridad es una mentira. Acelera, a fondo, contra el muro». El conductor no dudó, ni un segundo. Vi cómo su pie pisaba el acelerador. El motor rugió. El coche salió disparado. No siguió la carretera. Giró bruscamente hacia la derecha, directo hacia el muro de hormigón del paso elevado. «¡No!», grité. El impacto fue brutal. El sonido de metal compactándose, de cristal pulverizado. El coche se convirtió en un acordeón de acero humeante. En un segundo, me quedé agarrado a la verja, temblando.
El silencio volvió a la noche. Pero entonces, desde los restos del coche, la radio seguía sonando. «Excelente», dijo el locutor. Su voz no tenía compasión, tenía satisfacción. La duda ha sido eliminada, la trayectoria ha sido corregida. Entendí la escala de la pesadilla. No era solo yo, no era solo mi radio antigua, era la señal. Alguien había encendido un transmisor, una antena olvidada, enterrada en algún búnker, que había despertado y estaba transmitiendo órdenes a cualquier dispositivo capaz de recibir AM. Y la gente sola, la gente cansada, la gente conduciendo de noche, estaba obedeciendo. Corrí de vuelta a la caseta. Tenía que apagarlo. Tenía que destruir esa radio. Entré. La Philco 48 brillaba en la oscuridad. Las válvulas parecían ojos rojos. «Bienvenido de nuevo, Daniel», dijo la voz. Me sabía mi nombre. Sabía que volverías. La curiosidad es un lazo fuerte. Pero ahora viene la gran obra. Estamos listos para la fase final. Agarré una barra de hierro que usaba para atrancar la puerta. «¡Cállate!», grité. Levanté la barra para aplastar la radio. «Cuarta instrucción», dijo la voz. Rápida, cortante, como un látigo. «La barra de hierro es pesada. Tu cabeza es blanda. Elimina al operador». Mi brazo se detuvo en el aire. La barra que iba dirigida a la radio cambió de trayectoria. Mis músculos se rebelaron. Mi brazo giró. La barra de hierro apuntó hacia mi propia cara. Luché. Dios sabe que luché. Me agarré el brazo derecho con la mano izquierda. Mis pies resbalaban en el suelo lleno de cristales rotos. La barra bajaba, centímetro a centímetro, hacia mi frente. «Elimina al operador», repetía la voz. «El pensamiento es un ruido. El silencio es oro. Duerme, Daniel. Duerme». Sentía la punta fría del hierro rozando mi piel, justo entre los ojos. Mi voluntad se estaba rompiendo. Era tan fácil ceder, era tan fácil dejar que el músculo ganara. Había un placer oscuro en la rendición, en dejar de tomar decisiones, en ser solo un instrumento. «Sí», susurró la radio. «Déjate llevar. Sé un buen ciudadano». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Iba a morir. Me iba a suicidar en una caseta llena de basura porque una caja de madera me lo ordenaba. Y entonces se fue la luz. No la luz de la caseta, la luz de la ciudad. Hubo un estallido lejano, un transformador. Tal vez el coche que se estrelló había dañado una línea de alta tensión, o tal vez alguien más había recibido la orden de destruir la red eléctrica y había obedecido. La oscuridad fue total, pero la radio seguía encendida, las válvulas brillaban. Sin embargo, el zumbido cambió, la potencia bajó. La voz del locutor se volvió lenta, grave, arrastrada. «Comprometido». La fuerza que sujetaba mi brazo disminuyó. Aproveché el segundo de debilidad. Grité y desvié el golpe. La barra de hierro pasó rozando mi oreja y se estrelló contra la mesa, justo al lado de la radio. No lo pensé. Solté la barra. Agarré la radio con las dos manos. Estaba ardiendo. Me quemó las palmas. Tiré de ella. La arranqué de la mesa. El cable se rompió con un chispazo. La lancé contra el suelo. ¡Crack! La madera de nogal se partió. El cristal del dial estalló. Las válvulas explotaron con pequeños estallidos secos. La pisoteé. Salté sobre ella una y otra vez, aplastando los circuitos, los condensadores, los cables. Salté hasta que solo quedó un montón de basura y astillas. El silencio regresó. Me dejé caer en la silla, mirando los restos. Me dolía la cabeza, me dolía el brazo. Tenía quemaduras en las manos, pero estaba vivo. Y mi mente era mía. Esperé al amanecer. Cuando salió el sol, salí de la caseta. La ciudad estaba en caos. A lo lejos se veían columnas de humo. Escuchaba sirenas por todas partes. Caminé hacia el coche estrellado. La policía ya estaba allí. Me acerqué a un oficial. «¿Qué ha pasado?», le pregunté. El policía me miró. Tenía la mirada perdida. «Fue la radio»,
murmuró. Dijeron que había una emergencia, que teníamos que limpiar. Me fijé en su mano. Tenía la pistola desenfundada. «Oficial», dije, retrocediendo. «La quinta instrucción», dijo él, con lágrimas en los ojos. «Aún no la hemos cumplido». «¿Cuál es la quinta instrucción?» El policía levantó el arma. No me apuntó a mí, apuntó al cielo. Silenciar el ruido. Disparó. Y luego en la distancia escuché otro disparo. Y otro. La gente estaba disparando a los altavoces, a las pantallas, a las alarmas. Entendí que no había terminado. Yo había roto mi radio. Pero la señal seguía ahí fuera, buscando receptores. Me fui de la ciudad. Ahora vivo en una cabaña, en una zona muerta de cobertura. No tengo electricidad, no tengo electrónica, pero a veces, en las noches claras, cuando el viento sopla entre los árboles, escucho la música, ese jingle alegre de los años 50, y siento un cosquilleo en mi mano derecha, un deseo de agarrar algo afilado. El anuncio no se ha acabado, solo estamos en la pausa comercial, y tengo miedo de lo que dirá la sexta instrucción, porque creo que la sexta instrucción no será para nosotros, será para lo que nos está escuchando desde el otro lado de la señal. Si tienes una radio vieja en casa, córtale el cable. Y si escuchas una voz aterciopelada diciéndote que te relajes, grita. Grita tan fuerte que no puedas oír las órdenes. Porque la obediencia es el final de todo. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.